La primera reflexión que me toca compartir con ustedes toma su nombre de Zacarías capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Leeré del versículo 6 al 10. Esta es la palabra dirigida por Yahvé a Zorobabel. No cuentan ni la fuerza, mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién eres tú, altiva montaña? Ante Zorobabel serás una explanada. Extraerá la piedra de remate a los gritos de bravo, bravo por ella. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos. Las manos de Zorobabel echaron los cimientos de este templo, y sus manos lo acabarán. Sabréis así que Yahvé Sebaot me ha enviado a vosotros. ¿Quién menospreció los modestos comienzos? Se alegrará al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Palabra de Dios. ¿En qué contexto está el ministerio profético de Zacarías? El pueblo de Dios había sido infiel y a causa de esa infidelidad había perdido el don que Dios le había dado. Estar en la tierra que manaba leche y miel, ser libres y tener una gran descendencia. Eran las tres garantías de la bendición de Dios. Y por lo tanto, testimonio de la fidelidad del pueblo. Aquí hay una cosa medio rara, porque los dones de Dios son, pero muchas veces el don de Dios hay que conquistarlo. Hay que conquistarlo. No es porque te lo merezcas para que te lo dé, porque en ese caso no sería don. No sería regalo, sería pago. ¿Se entiende la diferencia? No sería don, sino sería pago. Entonces Dios da porque quiere. Pero ese don que ya Dios me ha dado, me toca muchas veces conquistarlo para que sea mío. Ejemplo, la tierra prometida. El Señor venía prometiendo desde muchas generaciones, desde Abraham, que daría en posesión una tierra, esta tierra maravillosa que emana leche y miel. Se va el pueblo a Egipto por aquella crisis que hubo, donde José estaba al frente de las posesiones de Faraón, etc. Luego termina el pueblo hebreo convertido en esclavo y Dios suscita a Moisés como testigo, como libertador. Y a través de Moisés libera al pueblo y tienen que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero no estaban listos, porque 430 años fueron esclavos. Se sentían esclavos, pensaban como esclavos, vivían como esclavos. Y un esclavo acostumbrado a las cadenas no es capaz de conquistar, no es capaz de combatir. Por eso es que ya estando al borde de la tierra prometida, el Señor los tiene que introducir de nuevo en el desierto para hacer un que ya no tuviera mentalidad de esclavo. Y una vez que atraviesan el Jordán, recordamos que Moisés no atravesó el Jordán, una vez que atraviesan el Jordán, llegan a la tierra que Dios les había regalado y estaba ocupada. Había que conquistarla. Oh Señor, pues ponte de acuerdo, ¿no? Habías dicho que me regalabas una tierra y llego, el regalo ya está ocupado. ¿Por qué Dios hace eso? Porque quiere que nosotros también seamos junto con Él coprotagonistas de la historia de salvación. Aquel pasaje donde está el Señor predicando en un enorme monte, se está haciendo tarde, y eran 5,000 hombres, más mujeres, más niños, ¿se acuerdan? Y que dicen, pues aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, ¿más qué es eso para tanta gente? Piensen en aquel niño en el que traía los panes y los peces.
Bueno, primero, pregunta. ¿El Señor Jesús podía haber aparecido alguna comida sin mediación del niño? Sí, definitivamente. Unas hamburguesas para todos, pero sin puerco porque eran judíos. ¿Puede ser? Y sin embargo, quiso participar o partir de lo que ya había. Volvamos al niño. ¿Qué habrá experimentado aquel muchacho al ver que toda la gente fue alimentada con lo que él traía pobremente en su morral? Categóricamente aquel niño pudo decir: Jesús y yo alimentamos una multitud, ¿sí o no? Lo mismo en la boda de Caná. Piensen en los meseros que llevaron el agua a aquellas enormes tinajas y luego ven que se obtiene el mejor vino. Aquellos meseros pudieron haber dicho: Jesús y yo hicimos del mejor vino. Es que cuando nos hacemos partícipes de la salvación, somos más conscientes y más responsables. Por eso decía San Agustín: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ojo, la salvación, la gracia no puede venir de ti, pero Dios no hará esta obra sin ti. Aquella tierra que emanaba leche y miel tenía que ser conquistada. Cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, lo reconocemos como nuestro dueño, como el Señor absoluto. Él nos regala la gracia de una vida nueva. Pero esa vida nueva, y que es don gratuito de Dios, lo tenemos que conquistar y nos tenemos que esmerar para conservarlo. Amén. Aquel que esté de pie, cuide de no. Cualquiera de nosotros está en riesgo ante el mínimo descuido de perder el don que Dios nos ha dado. A cualquiera nos puede pasar, por un enojo, porque me dejé llevar, porque estaba frágil, por lo que sea, en el que mi voluntad cede, híjole, corro el riesgo de perderlo todo. Por ejemplo, a los casados yo les sugiero: jamás pienses que nunca podrías ser infiel. ¿Por qué? Porque entonces no te vas a cuidar ante las tentaciones de infidelidad. ¿Me entiende? Ah, no, yo jamás sería infiel, yo jamás sería infiel. Y entonces la compañera en el trabajo me hace miraditas y yo le respondo las miraditas porque pienso: yo jamás sería infiel. Y luego me manda mensajitos y yo le porque jamás sería infiel. Y duro y dale. ¡Ay! Cuando menos acuerdo. No significa que yo diga voy a ser infiel, no. Sino que reconozca que tengo riesgo de caer. Por eso debo ser sumamente delicado con mi vida. Debo ser sumamente delicado con la gracia, con la vida cristiana, custodiar. ¿Qué le pasó al pueblo? Fueron infieles, terribles infieles, y perdieron lo que Dios les había prometido. Es una infidelidad progresiva, porque ya antes se había dividido el reino al sur, el reino del norte fue invadido por Asiria, y luego al inicio del siglo VI antes de Cristo, el reino del sur, Judá, de ahí viene el nombre de judíos, es llevado como esclavo a Babilonia. Imagínense todavía el recuerdo de que en Egipto habían sido esclavos, pero ahora por su propia culpa estaban siendo esclavizados nuevamente en el territorio de Babilonia, bajo el imperio babilonio. El templo, el lugar santo y el lugar santísimo, la garantía de la presencia de Dios en medio de su pueblo, para humillación de este pueblo infiel, había sido destruido, devastado.
una tragedia. Si usted lee en el Antiguo Testamento el libro de descripción en forma poética de la tragedia que ha implicado esta infidelidad a Dios para el pueblo. Muertos a espada, desfallecidos de hambre, tanto el profeta como el sacerdote vagan y allá esclavos en Babilonia. Sin embargo, este castigo tenía un fin amoroso, un fin. Quería el Señor purificar a su pueblo porque seguía siendo el pueblo de su elección. Y les dice: mostraré mi santidad perdonándolos. Zacarías, a él le toca el momento de la restauración, levantar la voz como profeta en el tiempo de restauración. Y habla aquí de Zorobabel, que es el que le toca la cuestión externa de restaurar físicamente el templo. Y entonces, ya en este contexto, vamos a entender un poco mejor las palabras que hemos escuchado. No cuentan el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice Yahvé Sebaot. Qué palabras tan bellas. No con valor ni con ejércitos, dicen otras traducciones, sino con la fuerza del espíritu Sebaot. ¿Y qué significa Sebaot? Dios de los ejércitos. No con poder, sino con la fuerza de mi espíritu. Y aquí es donde quiero hablar de un tema bellísimo, que es el tema de la gracia de Dios. Tenemos lamentablemente una concepción muy moralista de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en nuestro ambiente decimos estoy en gracia, generalmente estoy diciendo me he portado bien, ¿no? Ya no he faltado a misa, no he sido grosero, no he sido altanero, no he sido no sé qué. Y eso está bien. Sin embargo, la gracia no es lo que tú haces, ni lo que te mereces por lo que tú haces. Gracia viene de una palabra en latín, gratia, así se pronuncia gracia, pero se escribe con T, gratia. Y si esa última A la convertimos en S, dice gratis. Gracia significa gratis, gratis, gratuito. Lo que Dios libre y gratuitamente ha hecho por nosotros. Dice el Señor, no con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu. Miren, en este tiempo que hemos pasado en la pandemia, donde la manera en la que estábamos acostumbrados a llevar la vida cristiana fue fuertemente sacudida, nos podemos preguntar, ¿en qué estaba fundamentada mi vida? Y muchas cosas que se nos zarandearon nos llevan a decir, bueno, ¿qué pasaría ante una crisis similar o más grave que nos tocara vivir? ¿Seré capaz de responder al Señor? Y nos dimos cuenta de que por las propias y solas fuerzas es imposible. Indispensablemente necesitamos del Señor y de su gracia en nuestra vida. Y aquí conviene recordar lo que nos dice Efesios 2:8. Ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie. La mayoría de ustedes han recibido el querigma, el seminario de vida en el Espíritu, el seminario de evangelización, como le llamen. Algunos hace muchos años y tienen esa conciencia viva de haber sido tocados por Dios y de haber experimentado la fuerza de su gracia, particularmente de la gracia de salvación gratuita. No me lo tuve que merecer, Él se adelantó.
derramando su sangre para darme vida. Pero más o menos tarde empezó a pasar dentro, en el que pienso que yo por mis propias fuerzas he logrado todo lo que ahora tengo. Y como el Señor en el Evangelio de San Lucas, que llegaron al templo un fariseo y el fariseo puesto en pie, primera fila, manos levantadas, decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo sí ayuno, yo hago oración, yo doy limosna. Y te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano. Y la soberbia a veces se asoma, olvidando lo gratuito del don de Dios. Y fíjese que esta soberbia se disfraza de humildad. Por ejemplo, el párroco, alguna vez que un servidor no comulga y le dice el párroco: no comulgaste, híjole, caí en un pecado ayer, vamos a decir, caí en un pecado ayer, padre, es que no soy digno porque ayer caí en un pecado. Bueno, y antier, que no habías caído en ese pecado, eras suficientemente digno, suficientemente santo como para merecer tener al Rey de los Reyes y Señor de los Señores en tus labios. Tampoco. ¿Me entiende? Cuando salgo de confesarme, he sido salvo por la gracia de la reconciliación. Pero aún así, saliendo de confesarme, vengo a la fila de la comunión, aún ahí no soy por mí mismo digno de recibir al Cordero de Dios. Si Él se me da, es por pura gracia y misericordia. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque cuando empiezo a pensar que ha sido por mí y no por Él, comienzo a pensar que me lo merezco. Y comienzo a pensar que Dios va a estar a la mano para lo que a mí se me ocurra. Y no. Y empiezo sobre todo a olvidar la gratitud, el agradecimiento hacia el Señor, que sin yo merecerlo me lo ha dado todo. A mí me inquieta cuando alguien que viene a confesarse empieza a justificarse. Se supone que cuando vengo a confesarme hice el examen de conciencia, ¿sí o no? Ay, padre, es que hice eso, por decir, me peleé con el marido, padre, pero es que mi marido, y empieza a sacar la lista del marido. Mi marido hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Ahí le digo: bueno, absuelva a tu marido, pero tus pecados, ¿cuáles son? Padre, es que hice esto, pero porque esto y aquello. No, no des razones, no te justifiques, déjate perdonar así sin merecerlo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque cuando empiezo a exponer causas para justificarme, en el fondo, digo que no soy tan pecador. O muchas veces, también en este mismo sentido, hay personas que vienen a confesarse cuando determinado vicio o pecado ya ha sido más o menos superado. Por decir: padre, es que he caído mucho en chisme, pero ya llevo 3 semanas sin decir chisme, ¿eh? No importa, déjate perdonar sin merecerlo. O sea, es otro signo de soberbia disfrazada de humildad el venir a confesarme cuando según yo ya superé el pecado. Y entonces, porque ya puedo venir con el padre: padre, yo hacía esto, pero ya no lo hago, ¿eh? Cuando el Señor quiere recibirte tal cual estás, y lo voy a decir todavía más fuerte, el Señor no tiene asco de ti. Y aún así llegaras como el hijo pródigo, descalzo, desnudo y maloliente, el Padre va a correr para abrazarte. Y dice San Lucas: y lo besó efusivamente. Acuerdo, cuidaba puercos, olía a puerco. El Padre lo besa efusivamente. ¿Por qué? Porque por esta decisión de amor que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, sus entrañas de misericordia se conmueven y se derraman.
¿Me entiende? Esto es bellísimo. Dice el Papa, nada más que al mismo tiempo el amor eros es un amor ágape. Lo voy a traducir. Dice Jesús, te quiero totalmente para mí porque me quiero totalmente para ti. ¿Me entiende? En el corazón de Jesús está el anhelo ferviente, apasionado de que tú te entregues totalmente a Él, porque Él se ha entregado totalmente a ti. ¿Me entiendes? Hermanos, se nos olvida y muy pronto queremos adueñarnos de la vida cristiana, de mi vida cristiana, queriendo yo poner reglas, queriendo yo poner límites, en lugar de someterme a la voluntad de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mí? No va a ser con poder, no con fuerza, no con ejército, sino con su Espíritu, que se va a dar la restauración que necesitamos. Decía en lo que leí de esta montaña, ¿por qué eres tan soberbia? ¿Por qué eres tan orgullosa? Vas a quedar plana. ¿Pero qué quiere decir? Que de esa montaña se iban a tomar las piedras para restaurar el templo. ¿Qué quiere decir para nosotros? Hemos vivido dificultades, no solo por la pandemia, pero en medio de la pandemia muchas otras cosas. Hemos vivido en dificultad. Nuestra relación con Dios en ocasiones se ha extraviado o se ha hecho muy frágil o la hemos abandonado. Cada quien sabe en su propia conciencia. Pero de aquello que hoy tú ves como un estorbo, Dios puede tomar para restaurar tu vida. ¿En qué sentido? Cada uno, pero por ejemplo, familiares, seres queridos que murieron, y eso agobia mi corazón. Pero ¿cómo es posible que hayan muerto? Y entonces es de este dolor que te ha provocado la muerte o la enfermedad de seres queridos, Dios puede tomar elementos de ahí para restaurarte y hacerte partícipe de su victoria. De aquellos vicios o pecados con los que estés luchando y de los cuales el Señor te quiere liberar, tú podrás tener un gran testimonio para proclamar que la salvación de Dios es real. De aquella misma crisis en la que hoy te hayas hundido, Dios quiere obrar maravillosamente para que tú puedas proclamar las maravillas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nos quedamos ensimismados, cuando nos quedamos absortos en las dificultades y no somos capaces de que se asome un rayito de esperanza, pensamos que va a ser imposible avanzar un solo paso en este camino de la vida. Pero si tú, por más frágil, solo, derrotado que te sientas, elevas la mirada, Dios actuará con misericordia y hará en ti y a través de ti una obra maravillosa. Amén. Y de eso hablaremos un poquito más en el segundo tema que me toca compartir. ¿Qué hace la gracia de Dios? Bueno, ¿qué es la gracia de Dios? Aunque se habla de gracia creada, gracia increada, ¿qué quiere decir eso? La gracia no creada es Dios mismo, sobre todo la persona del Espíritu Santo, y la gracia creada es lo que se nos da. Sin embargo, lo que se nos da no es ajeno a Dios. Es como, por poner un ejemplo, Él me da una conexión de su corazón a mi corazón y me hace participar de su vida divina. Eso es la gracia.
lo trato de explicar un poco más. Se dice hoy, es que todo mundo es hijo de Dios. Sí, pero no. Todo mundo, toda persona humana es imagen y semejanza de Dios. Sí. Eso sí. ¿Se puede decir que Dios es padre de toda la creación? Sí, pero en un sentido general, no propio. Ahorita voy a explicar qué quiero decir. Entonces, ¿Dios es padre de todos los hombres? Sí, pero en un sentido general. ¿Qué quiero decir? No es porque a veces decimos, es que el no bautizado es como cualquier criatura, como si fuera un animalito. No, porque la persona humana es imagen y semejanza de Dios. En el ritual de exorcismo antiguo, unas palabras muy interesantes que el exorcista le dice al demonio, le dice, teme a la imagen de Dios que hay en esta persona. O sea, ya toda persona humana tiene algo de Dios, sí, su imagen, que no voy a meter a profundizar eso. Entonces, ¿qué da el bautismo? El bautismo nos introduce en el Hijo. Solo el Hijo es Dios por naturaleza. El Padre se llama Padre porque tiene un Hijo y el Hijo se llama Hijo porque tiene un Padre. Pero en Dios solamente ellos son Padre e Hijo, nadie más, ¿me entiende? Porque Jesús y el Padre comparten la misma y única naturaleza con el Espíritu Santo. El bautismo nos introduce en el Hijo, se llama incorporación, y nos hace hijos en el Hijo. ¿Me entiende? Por eso no es lo mismo estar bautizado que no estar bautizado. El no bautizado, aunque lleva la imagen de Dios, no está en el Hijo. El que está en el Hijo es hijo en cuanto a la divinidad. San Ireneo decía unas palabras muy raras que nos cuesta entender hoy. Dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres nos hiciéramos dioses. Ah, caray. Es decir, al introducirnos en el Hijo, nos da lo que solo es de Él. ¿Y qué es lo más grande que Jesús tiene? Su filiación divina. El ser hijo de Dios en cuanto Dios. La gracia nos introduce en el Hijo y por lo tanto nos hace participar de todo lo que es de Dios. ¿Me lo entiende? Por eso dice la carta a los Romanos, somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. La herencia de Cristo es mi propia herencia en cuanto a Dios. Él es divino, yo soy divinizado. ¿Me entiende la grandeza del don que se nos ha dado? Somos, se oye muy raro, para nosotros es muy raro, somos Dios en el Hijo de Dios, no otro Dios aparte, no, eso sería herejía, sino por don, por regalo, hemos sido introducidos aquí. Ya me queda bien poquito tiempo, pero voy a tratar de aterrizar esto. De manera que este don de ser hijos en el Hijo viene y toca nuestra naturaleza, herida por el pecado, herida. Dice Lutero, Martín Lutero, iniciador del protestantismo, que la naturaleza humana no está herida, está podrida. No hay nada que hacer con la naturaleza humana. Es la visión protestante. Ojo, la Santa Iglesia enseña que la naturaleza está profundamente herida, pero de suyo conserva bondad. Pero cuando la gracia de Dios la toca, la sana mi naturaleza humana y la eleva. ¿A dónde? Al nivel divino. De manera que la gracia verdaderamente hace algo nuevo en mí, lo cual no viene de mi fuerza, sino del Espíritu de Dios. Para concluir, hermanos,
una oportunidad de renovación, de restauración auténtica. Luchando por tus propias fuerzas, sin dejar de esforzarte, porque tampoco se hace sin nuestra cooperación. Sin dejar de esforzarte, dejes a Dios manifestar la gloria de su misericordia en tu vida. Ya no te justifiques, deja que Él te justifique. Ya no te salves, permítete ser salvado por Él. Y a lo largo del día, y sobre todo en la Santa Misa y en la hora santa, ríndete ante Dios y déjalo actuar con poder en tu vida. Dios es Dios. Dame unos 3 minutitos nomás. Se comunicó conmigo hace como un mes por Facebook una persona, una mujer. Yo no me acordaba muy precisamente del caso, pero platicó hace 2 años conmigo, cuando estaba lo duro de la pandemia. Yo recibía a la gente en mi casa, era donde atendía en ese tiempo, y yo no me acuerdo, pero ella me platica que estaba tremendamente hundida en la droga y su familia estaba siendo destruida a causa de la drogadicción, una mujer. Platiqué con ella, oré con ella y ya, me olvidé. Se comunica 2 años después: padre, hace 2 años platiqué con usted, así, fue así, y quiero dar testimonio de que desde esa plática el Señor me liberó de la droga y mi familia está restaurada, para gloria de Dios. La semana pasada viene un joven, caballero casado, que llevaba una vida alejada de Dios, ajena a Dios. Era un hombre exitoso profesionalmente, pero alejado de Dios tremendamente. Fue un retiro que tuvimos en marzo, una parroquia ahí de Saltillo organizó. Estuvimos Madre Evangelina y yo predicando, y las siervas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel muchacho dice que tanto en la hora santa que tuvimos el sábado, como una oración que hubo el domingo, Dios le tocó el corazón. Y fue conmigo a hablar antier, la mamá de él, para decir: padre, estamos impresionados con lo que Dios ha hecho en la vida de mi hijo. Mi hijo está irreconocible, es un hombre nuevo. Dios tiene ese poder de hacer de nosotros nuevas criaturas. En noviembre fue a mi parroquia una catequista de una parroquia donde había estado yo anteriormente a llevar a su primo, un hombre de unos 47, 48 años, que tenía un tumor dentro de la nariz hacia la hipófisis, un cáncer tan tremendo que tenían que sacarle la nariz y los ojos. Le iban a hacer una cirugía para quitarle la mitad del rostro. Y aquel hombre fue a recibir la unción de los enfermos antes. Por ahí de marzo también me toca ir a predicar a esa parroquia, y me dice la catequista: padre, no le había comentado sobre mi primo, pues que llega el momento de la cirugía, le repiten los exámenes y ya no hay cáncer. Mi primo está completo, para gloria de Dios. Les comparto estos diversos testimonios porque tú puedes decir: sí, padre, pero lo mío es diferente. Sí, padre, pero es que ¿a poco Dios va? Dios tiene poder. Quiero que tengamos certeza, todos los que estamos aquí, en este fin de semana, que al estar delante del Señor Jesús, no estamos delante de cualquiera, estamos delante del que tiene todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. No con poder, no con fuerza, mas con su Santo Espíritu. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Señor.